buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Con la abdicación del rey Juan Carlos de España y a poco tiempo de la entronización de Felipe como nuevo rey, y recordando la pasada entronización en el 2013 de los reyes de Holanda, Guillermo y Máxima, sucesores de la reina Beatriz, se han suscitado distintas opiniones sobre la vigencia de las monarquías en el mundo. Por eso, creemos interesante hacer algunas reflexiones acerca de la historia de la monarquía, los alcances y los límites de estos regímenes monárquicos en el siglo XXI. Primer dato, y es que las monarquías constitucionales gozan de buena salud en los países donde reinan. Su popularidad en todos los casos es más de un 50%. Esto, la verdad, es que parecería contradictorio porque el concepto de monarquía de entrada y en pleno siglo XXI podría parecernos anacrónico. Sin embargo, por ejemplo, en los países nórdicos de Europa, donde reina la monarquía, se exhiben las mejores cifras en materia de calidad de vida. Incluso se ha publicado que 10 países más justos del planeta son los que tienen, 7 tienen los regímenes monárquicos. O sea que si de 10, 7 tienen regímenes monárquicos, no es extraño que aquí hoy, esta noche, nos preguntemos entonces, ¿qué características tienen los regímenes monárquicos que los hacen mantener su popularidad? ¿Se ha preguntado usted eso? Que en pleno siglo XXI tengamos monarquías y sean aceptadas y exitosas. Entonces, crea la monarquía una simbología, una sensación de pertenencia y representatividad entre sus ciudadanos que los aglutina y los hace preferir incluso asumir un costo de la monarquía con tal de sentirse representados por una familia que ellos consideren les sume prestigio y abolengo. Bueno, podría decir como ejemplo que uno de los primeros países del mundo en cuanto a avances y modernidad es Inglaterra, Gran Bretaña, ¿verdad? Y es el país que tiene la monarquía más fuerte de Europa, donde la reina Isabel, Elizabeth conocida en inglés, ha reinado ya durante 61 años, amigos, es mucho esto. Y su tatarabuela lo hizo durante 63 años. Aunque también hay que decir que en el gobierno británico las funciones del rey o la reina son limitadas. Pero también tenemos que decir que el caso de la monarquía de Reino Unido es muy peculiar, porque la reina actual es monarca de 16 estados soberanos conocidos como los reinos de la mancomunidad de naciones, un término que ustedes deben haber oído muchas veces decir. Entre ellos, en esta mancomunidad de naciones hay países grandes, hay países pequeños, por supuesto está Reino Unido, Canadá, que es un país inmenso y muy civilizado, Australia, Nueva Zelanda, países pequeños como Jamaica, las Bahamas, entre otros. Entonces la reina es además la figura política de los 54 países miembros de la Mancomunidad de Naciones y a la vez, amigos, es gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Entonces vemos que un país como Inglaterra tiene una monarquía y esto nos llama aquí en el Caribe la atención, le confesamos. Entonces ahora nos vamos para los países árabes. Los países árabes tienen distintos grados de apertura a la representación popular. Mayor apertura en Marruecos y Jordania, por ejemplo, más restringida en Arabia Saudita o los Emiratos del Golfo Pérsico, en Malasia una monarquía rotatoria entre diferentes sultanes, mientras que en Japón, nos vamos a Japón, la dinastía japonesa, por su parte, es una monarquía hereditaria y es continuada desde siempre y es la más antigua del mundo. La Casa Imperial Japonesa reconoce la legitimidad, ¿ustedes saben de cuánto? De 125 monarcas que se han sucedido desde el ascenso del emperador Jimmu en el 660 a.C. hasta llegar al actual emperador Akihito. Claro que algunos opinan que los 14 primeros son personajes legendarios del imaginario japonés. Por otra parte, en el subcontinente indio, Bután es la única monarquía tras la abolición de la monarquía en Nepal en el 2008. Tailandia y Camboya, por ejemplo, son las restantes monarquías en el extremo oriente. Bueno, amigos, pero para este conversatorio hemos invitado esta noche a dos conocedores del tema, principalmente porque vienen de sistemas monárquicos y además han estudiado estos regímenes.
Vamos a darle la bienvenida esta noche al excelentísimo embajador del Reino de Marruecos en la República Dominicana y en todo el Caribe, el doctor Brahim Hussein Musa. El doctor Brahim ya ha estado antes en nuestro programa y es un amigo con el que tenemos la suerte de compartir aquí en la República Dominicana. También le vamos a dar la bienvenida esta noche al licenciado en leyes Luis López Cosar, español, también amigo personal. Ambos son estudiosos de estos temas y analíticos de la política, ¿verdad? Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Entre Puntos. Yo quiero, amigos, pues seguir comentando que parece que la monarquía es un símbolo de unidad nacional frente a una posible división territorial. Y para poder mediar entre los partidos políticos, los países europeos y los árabes que han tenido monarquía, pues sigue siendo importante la figura del rey. Yo les pregunto a ustedes que han vivido en monarquías, ¿cómo evaluarían el papel de las monarquías en sus países? ¿Y cuál es la historia, también un poco la historia en sus países, en España en este caso, en Marruecos, en el suyo, embajador? ¿Cuál es la historia de la monarquía y por qué existe un rey? ¿Quién lo designa? En primer lugar, muchísimas gracias, Mónica, por esta invitación y con mucho placer me encuentro aquí en esta cadena amiga que he estado, como usted dijo, otras veces. La monarquía, como usted bien dijo, tiene un doble sentido. Primero, no es elegida. Es todo el pueblo quien la elige, y no la elige contra nadie. Elija la figura del rey y a la dinastía que ha demostrado estar más cerca de su pueblo. En segundo lugar, la monarquía es para todos los habitantes del país. O sea, el rey de un país monárquico no es un rey de derecha ni un rey de izquierda, no es un partido político. Sí. Es el rey de todos. La reina de Inglaterra es reina de todos los ingleses. Su Majestad el rey de Marruecos es el rey de todos los marroquíes. Esto, enclavado en la historia, y si le damos una justa evolución, crea una figura muy cercana a su pueblo. Tan cercana que en Marruecos, el pueblo marroquí, desde el siglo XVI, que la actual dinastía está en el poder, y que el rey actual, Mohammed VI, es el 18 rey de la monarquía alauita, no puede dormir sin rey. Muerto rey, automáticamente viva rey. Me acuerdo de julio del 99, a las 4 de la tarde fallece Su Majestad Hassan II, padre rey actual, que Dios lo tenga en su paraíso. A las 9 de la noche, el rey Mohammed VI ya era rey de todos los marroquíes. ¿Ya se había celebrado la entronización? Totalmente, porque el pueblo marroquí no puede dormir sin el rey. Y por supuesto, para asistir, para que se organicen los funerales de Estado al difunto rey, tiene que estar entronizado el nuevo rey. Los príncipes nacen para ser reyes, y esto es otra práctica de la monarquía. El presidente de un partido político no forzosamente nace para ser presidente. Sí. Es un militante del partido, sí, en las repúblicas. Sin embargo, las monarquías, el primer varón en los países no de ley sálica. La ley sálica quiere decir en los países en que la mujer no tiene acceso al reinado. El príncipe heredero es el primer varón, después de ser examinado por el Consejo de Regencia. Es decir, ¿es que es normal o no es normal? Claro, eso le iba a decir, que depende también de la salud. Y entonces, una vez que el Consejo de Regencia dé su visto bueno, se lo comunica al rey, y el rey lo proclama su príncipe heredero. El rey en mi país, el príncipe heredero en mi país, según nuestra constitución, a los 18 años ya puede ser rey, en caso de fallecimiento de su padre o abdicación de su padre. Si en ese caso no puede ser rey, por fallecimiento de rey o por enfermedad de rey, el príncipe heredero no está facultado a los 18 años para ser rey, es el hermano sucesivo, que le sigue en la misma línea.
O sea que la transmisión es patrilineal y de varón a varón en la monarquía, en lo que concierne a Marruecos. El reino de Marruecos, además, el rey no solamente es rey de todos los marroquíes, sino también es príncipe de los creyentes. Eso es importante, tiene esa doble función. Tiene una doble función espiritual, religiosa y política. Es decir, ¿qué quiere decir príncipe de los creyentes? El rey tiene la obligación de proteger el culto a todo marroquí monoteísta. No solamente el que sea musulmán. No, somos musulmanes, somos judíos y hay una proporción de marroquíes cristianos. Y de hecho, en cualquier ciudad de Marruecos, usted se pasea en la calle y en la misma calle encuentra una mezquita, una iglesia y una sinagoga. Sí. Y los viernes, los musulmanes vamos a rezar a la mezquita. Los sábados, los judíos van al Shabbat, a la sinagoga. Y los cristianos van el domingo. O sea que están ocupados todos los días. Y estamos desde el viernes prácticamente. Bueno, entonces eso está muy bien, porque están bendecidos de viernes a domingo. Y claro, y esto también es una mostración evidente en la historia de la tolerancia de las monarquías. Un presidente, no critico la república, pero un presidente de la república puede no estar de acuerdo con la práctica religiosa que se hace en su país. O sea, un presidente de la república puede ser cristiano, puede ser musulmán, puede ser judío, puede ser incluso hasta no creyente. Y entonces eso le aleja un poco de la espiritualidad reinante o mayoritaria en su pueblo. Sí, indudablemente este concepto de que el monarca sea el monarca religioso, sea espiritual, los acerca mucho a sus Indudablemente, súbditos. porque ya hay un acercamiento espiritual a sus súbditos. Y también amigos. Y por supuesto, y amigos del mundo que confiesan la misma religión. Claro, claro. No tenemos que olvidar hoy que el mundo, yo creo que desde los conflictos, siempre, todo conflicto ha tenido siempre un principio ideológico o religioso. Sí. Nunca ha habido conflicto sin este ingrediente. sin una base de rechazo. ¿Qué puede ser? Ideológica, puede ser religiosa, y en algunos casos, pero muy poco, económica, fronteriza. Sí, pero la mayoría es de tipo religioso. Son las más fuertes. Hoy estamos asistiendo a eso. Hoy en el mundo árabe, en el mundo musulmán, estamos asistiendo a conflictos religiosos entre un islam moderno, un islam moderado y un islam radical. Las monarquías, hasta ahora, el mundo islámico, son las únicas que han sido protegidas y han sido distanciadas de estos conflictos. Porque podemos ver, embajador, que en los países que hay monarquías, en el mundo árabe hay menos conflictos ahora mismo. Totalmente, que no hay conflicto, ni de tipo religioso, ni de tipo social. O sea que la monarquía ha sido mediadora. Ha sido mediadora porque la monarquía es unionista. La monarquía no separa. La monarquía no lanza mensajes de un ciudadano en contra de otro. La monarquía es un símbolo de unión. Y la monarquía es un símbolo de fuerza de cohesión en el interior del país. Y luego la monarquía es un árbitro. Hay conflictos políticos entre diferentes tendencias políticas del país. El monarca se reúne con los partidos políticos y les aconseja. Y entonces consigue un consenso sobre un acuerdo gracias a la fuerza espiritual y la fuerza simbólica de unión del rey hacia sus ciudadanos. Ahora, don Brahim, esto sonaría cómico y hasta podría pensarse pues que hasta falta de respeto, pero vamos a tener que invitar a un rey aquí para que hable con Hipólito y Miguel Vargas, por ejemplo. No, creo que sería muy necesario con nuestros políticos. Yo no lo puedo decir, porque vais a acusar de introducirme en los asuntos internos
Pero yo creo que el pueblo dominicano no tiene otros problemas tan fuertes como existen en otras partes del mundo. No, y no estamos, nosotros no estaríamos preparados para una monarquía, claro. Pacífico, es un pueblo que quiere la paz, que quiere la convivencia, que quiere... Y no creo que necesite de nadie. No, para nosotros amigos, y por eso este programa es insólito hablar de monarquías, pero por eso mismo, porque quizás no cabe en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, es que he querido traer estos casos de países sumamente estables y, por ejemplo, Marruecos, que dentro del mundo árabe es de los más, vamos a decir, adelantados, las sociedades más abiertas, que inclusive, como ha dicho don Brahim Moussa, tolera incluso todas las religiones, tiene una monarquía. Entonces es importante que comprendamos estos regímenes y saber que no todos los países tenemos que ser de la misma manera. ¿Cuáles son las cosas buenas de la república? ¿Cuáles son las cosas buenas de la monarquía? Nos vamos a la pausa, volvemos. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Cuídate, pero no de vivir, y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. El Banco BHD te premia con la única tarjeta que te devuelve el 50% de los intereses y el 1% del consumo en pesos a una cuenta de ahorro. Usarla te premia. Banco BHD. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Win Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén.
La ira, expresada apropiadamente, es una emoción saludable. Sin embargo, mucha gente maneja la ira suprimiéndola demasiado o expresándola de una manera hostil. Si usted creció en una familia donde no era bueno tener iras o donde la ira era usada para controlar otros miembros de la familia, cualquier señal de antagonismo posiblemente hace que usted se ponga nervioso o nerviosa. Teme que puede perder el control si a usted le da ira, de manera que se le hace difícil expresar ira de manera constructiva. Este peligroso patrón de comportamiento puede conducir a problemas de salud como dolores de cabeza, hipertensión, problemas gastrointestinales, ansiedad o depresión. El expresar ira de una manera explosiva es el otro extremo. El explotar o el culpar a otros es contraproductivo si quiere encontrar una solución a cualquier problema. El expresarse de una manera firme pero no agresiva es la manera más saludable para poder manejar la ira. La meta debería de ser aprender cómo expresar clara y directamente sus preocupaciones y necesidades, sin herir a otros o sin tratar de infundir miedo sobre ellos. La ira incontrolable es un comportamiento aprendido que necesita ser cambiado. Algunos consejos que pueden ayudar a controlar la ira son: tómese un respiro. Por simple que suene, el contar hasta 10 y salir del cuarto ayuda a restaurar la paz. Cálmese respirando profundamente y con pensamientos positivos sobre usted mismo. Use técnicas de relajación. Respire profunda y rítmicamente mientras relaja sus músculos, un grupo cada vez, visualizando una escena placentera. Repítase declaraciones que lo calmen, frases positivas como mantén la calma, puedo controlarme o no debo dejar que esto me moleste. Haga ejercicios aeróbicos, yoga, salga a caminar o haga alguna actividad que le guste. Use el humor para aliviar la tensión. Piense en un chiste o situación jocosa. Mantenga un diario de iras. Identifique los tipos de situaciones que provocan su ira y registre sus reacciones. Hable con alguien que le inspire, porque el hecho de hablar sobre sus frustraciones puede ayudarlo a desactivar su ira. Perdone a la otra persona. Reconozca que no es realista esperar que todos se comporten de la manera que usted desea y visualice deshacerse de la ira imaginando que en usted existen sentimientos de quietud y calma. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Como decía en la introducción, la monarquía en el viejo mundo parece que es un símbolo de unidad nacional frente a la división territorial y su poder para mediar frente a los distintos partidos políticos parece ser importante. Tenemos el caso, por ejemplo, de la monarquía en Bélgica. Allí la corona es uno de los pocos símbolos entre todos los belgas en común, ya que existe una división entre su población, valones y flamencos, quienes incluso hablan distintos idiomas, principalmente de un lado francés y del otro el neerlandés, y también se habla entre la población el alemán y el inglés. Esta división, la verdad es que causa dificultades a la hora de formar gobierno en el país. Por eso es que se dice que el papel que desempeña el monarca en el engranaje político institucional es clave y simbólico. Podemos decir que el año pasado Alberto II, el pasado rey, fue declarado el belga del año. ¿Por qué? Por sus esfuerzos para lograr un gobierno de concentración tras más de 500 días sin ejecutivo. Alberto II, en la víspera de su abdicación, pidió a los belgas que guarden cohesión del Estado federal,
que mantengan la vocación europeísta y apoyen a su primogénito Felipe. Como ustedes ven, ellos insisten, los reyes insisten en que los países, en este caso Bélgica, guarde su cohesión. Ahora, amigos, también tenemos que mencionar que durante la Segunda Guerra Mundial y después de la guerra, el rey, que era Leopoldo III en ese momento, fue muy impopular en Bélgica. Hubo varias manifestaciones en su contra, en partes relacionadas con la rendición ante el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. En 1950 se celebró en Bélgica un referéndum después de la guerra sobre la permanencia de la monarquía y por un estrecho margen el rey Leopoldo fue aceptado como monarca. No obstante, los valones, que es uno de los grupos de las poblaciones, se pronunciaron en contra del rey y su regreso fue mal aceptado, y esto provocó que abdicara en favor de su hijo Balduino I. Esto permitió la continuación de la monarquía belga y un regreso a la calma. Bueno, amigos, pero después de este comentario sobre otras monarquías en el mundo, vamos a volver básicamente a la monarquía española y a las monarquías árabes, de las que tenemos aquí ciudadanos que han vivido en ellas. Luis, te preguntamos, ¿a qué atribuyes que la mayoría de los españoles prefieran una monarquía con Felipe VI frente a una república? Pues esa respuesta es complicada de decir, porque yo creo que hay muchos niveles de respuesta. Vamos a para mí la fundamental, que es el fin de la dictadura en España. Muere Franco, hay que buscar a alguien que siga en el país, claro, y a quién se pone. Lógicamente había que volver a la monarquía que en España ha estado 1500 años, que su origen además pues es católico desde el principio, ¿no? Que el Papa Alejandro VI a los reyes católicos, por su labor en la Reconquista y después la evangelización en España, les da el título de reyes católicos, sí, título que se conserva hasta ahora. Sí. Bueno, pues yo creo que es por eso, porque en ese momento de la dictadura había un cambio importante de régimen y a quien había que agarrarse era el rey. O sea, quien Franco designó, pues, yo creo que con buena cabeza, a Juan Carlos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el motivo, ¿no? Y fíjense cómo el mismo Franco designa a Juan Carlos también, esto es curioso. Claro, porque la dictadura no tenía sentido que siguiera ya más en el tiempo. España no es un país de una dictadura, ¿no? Eso hubo un tiempo que tuvo que ser así y ya está, ¿no? Entonces eso es la entrada. Históricamente España siendo una monarquía, pues era muy natural que entrara así, ¿no? Y el rey en ese sentido, pues yo creo que lo hizo bien en ese punto, ¿no? Porque claro, tú date cuenta que se sale de un país que venía de una guerra, primero, después la dictadura, hay un cierto enfrentamiento que hoy se está reverdeciendo, desgraciadamente, entre pues, la gente de derechas, la gente de izquierdas, con sus matices, pero se está reverdeciendo. Y en aquel momento, mira, la guerra civil se produjo, llega la dictadura, hay que volver a unir a los comunistas con la derecha de alguna manera, y eso yo creo que el rey lo hizo bien. O sea, el rey aglutinó todos estos sectores políticos. Estos sectores, y yo creo que ese es el gran acierto de él, y yo creo que es lo que el pueblo le agradeció, ¿no? Que le ¿Ustedes como españoles cómo se sienten con la monarquía? ¿Se sienten representados realmente? Bueno, ya sabes que ahora está habiendo problemas. Es un problema de moral, yo creo, ¿no? Porque ahora se están descubriendo cosas que están, bueno, pues quitándole su moralidad, ¿no? Porque siempre en el rey, el español ve como la figura que hay que seguir, como la moralidad, los que van bien vestidos, los que representan al Estado, además son gente con una facha muy buena, y claro, eso lo están tirando un poco por abajo con el tema de los ampillando. Esto le puede hacer daño a la monarquía. Entonces es muy importante que el rey Felipe, si quiere seguir gobernando bien, recupere eso, esa honradez, ¿no? Sí. Porque eso es lo que quieren en el fondo los españoles. Si ellos lo consiguen, pues yo creo que seguirán, ¿no? A pesar de ese brote que hay un poco republicano, que a mi modo de ver... ¿Qué es lo que quieren los republicanos, Luis? Pues quieren volver otra vez a la pelea. En el fondo es eso, al enfrentamiento entre los españoles, ¿no? Y creo que no, creo que ese no es el camino. Porque si son tan poquitos, ¿por qué quieren imponer ahora a la gran mayoría su manera de pensar? Hombre, primero gane usted unas elecciones, sí. Después proponga un programa republicano, vea si se lo votan, pero no quiera usted que con unos poquitos que son, querer cambiar la opinión mayoritaria de la gente,
que normalmente quiere estabilidad en un país, ¿no? Y quien brinda la estabilidad en España, precisamente, se ha visto históricamente que es la monarquía. Que es la monarquía, claro. Entonces es normal que se quiera continuar con eso, es normal. No se puede tirar por la borda las cosas esenciales de un país, ¿no? Como la bandera. Tú cambiarás la bandera así porque sí, pues... ¿Se siente históricamente el pueblo español identificado con todos sus reyes desde la historia? ¿De dónde sale esta historia, esta realidad de lo que es la monarquía, si nos vamos a la historia, Luis? Hombre, yo creo que mayoritariamente el pueblo español se siente identificados con ellos, ¿no? Aunque hay, ya te digo, una corriente de pensamiento que viene desde el siglo XIX en España, del siglo XIX al XX, que empieza ya el tema del republicanismo, el tema de que viene de Francia, ¿no? la Ilustración, que hay que acabar con los reyes, porque ya sabéis que en Francia les cortaron la cabeza, vamos, directamente, ¿no? En España, gracias a Dios, eso no pasó, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí ese pensamiento sí está muy metido en España y tal, y ya veremos a ver qué pasa, porque creo que sería un error sacar a la monarquía de España. La república en España no ha conseguido nada más que enfrentamientos. Sí, sí, o sea, y eso es lo que los ciudadanos le temen. Entonces yo le pregunto al embajador de Marruecos, Brahim, ¿usted considera que la monarquía en los países árabes tiene algunas diferencias para gobernar? O sea, necesitan los árabes como ciudadanos, quizás por religión, por idiosincrasia, por geografía, por lo que fuera, características distintas a las que necesitaría, por ejemplo, España, Inglaterra, países europeos, o básicamente son las mismas características y cualidades que necesita una monarquía? Las monarquías en el mundo árabe son diferentes. Nuestra monarquía en Marruecos es una monarquía constitucional, donde hay un parlamento bicameral, elegido por sufragio universal. Y el primer ministro es el partido que más diputados tiene en las dos cámaras, en que el rey lo nombra, porque así lo estipula la Constitución, pero es el primer ministro del partido mayoritario, más votado, el que nombra su gobierno. Esto es una particularidad solo en Marruecos. Las demás monarquías árabes no tienen este concepto constitucional. Yo no quiero criticar a nadie, ni tengo derecho a inmiscuirme en otros países árabes, decirlo. Pero sí, cierto, veo la experiencia que hemos vivido en Marruecos durante los últimos 30 años de la monarquía, en que ha sido una monarquía evolutiva y adaptativa a los tiempos. También es cierto, Marruecos es un mosaico cultural. Sí. Marruecos es frontera de cultura. Sí. Somos europeos, somos africanos, somos árabes, somos judíos, somos bereberes, sí. Somos musulmanes, somos judíos. Y esto confía a Marruecos una particularidad y una idiosincrasia muy diferente a los demás países árabes. La monarquía de Marruecos actual, los alawitas, descienden directamente del profeta Mohammed. Sí. O sea, el rey Mohammed VI actual puede contar, yo soy hijo de fulano, de pengano, hasta llegar al profeta Mohammed. Es la única monarquía descendiente directamente del profeta Mohammed en el mundo árabe. Wow. Están los hashimitas en Jordania, que es una rama, que ellos también son los más liberales de las monarquías. Sí, ustedes y Jordania. Y Jordania, efectivamente, como te había dicho. Entonces, decir que las monarquías árabes tienen que ver con las monarquías europeas, creo que por el momento es exagerado decirlo. Porque los pueblos son diferentes. Sí, claro, las por eso pregunto. Son diferentes. Claro, y la evolución de las monarquías es diferente. En Europa ha habido guerras entre las monarquías. En el mundo árabe nunca hubo guerra entre las monarquías. Es decir, el Islam les ha impuesto tener el mismo concepto de bélico. Es decir, sois musulmanes, os tenéis que ayudar entre vosotros. Sin embargo, en Europa ha habido la guerra de religiones. Sí. O sea, entre protestantes, americanos, cristianos. Sí, porque no tienen la misma religión todos. Exacto. Hoy en el Islam, desgraciadamente, se está rehabilitando esas guerras entre religiones. Sí, los chiitas y los suníes, ¿verdad? Es decir, exacto, es decir, una tolerancia en contra de una intolerancia. Que en Marruecos no los tenemos. Ahí tenemos una foto, usted ve que es el padre del actual rey, de su majestad, el difunto, que Dios lo tenga en su gloria, Hassan II, y su santidad Juan Pablo II.
Que también es una muestra de... Claro, en que el Papa de la cristiandad, el representante de San Pedro en la tierra, pues visita al príncipe de los creyentes en Marruecos, que es el rey Hassan II. Sí, sí. Y esto es, creo que esa visita, hubo una misa en Casablanca que duró, había más de 30.000 personas. Esto es particular de las monarquías. Sí. Como el rey actual, Mohamed VI, cuando se entronizó, le llamaban rey de los pobres. El rey que trajo con él la libertad de la mujer, con la ley de protección de la mujer y del niño. El rey que trajo con él el respeto profundo de los derechos humanos y su inviolabilidad, y su práctica total. El rey que indemnizó las víctimas de los derechos humanos en el pasado. Esto, pedírselo a otras monarquías, me parece difícil. ¿Algunos de estos cambios, embajador, han sido consecuencias de la primavera árabe? La primavera árabe, efectivamente, pues perturbó, y lo sigue perturbando el mundo árabe. Pero en menor medida las monarquías, donde tuvo impactos muy negativos, incluso yo diría destructivos, y guerras civiles, son las repúblicas árabes. Gaddafi lo mataron. Túnez lo exiliaron. Mubarak lo metieron en la cárcel. Y el Assad, el presidente de Siria, sigue en guerra civil con sus propios ciudadanos. Ninguna monarquía árabe sufrió un aspecto destructivo de la primavera árabe. Hubo reformas sociales, porque la calle la pedía, como hubo en Marruecos. En Marruecos pidieron y el rey metió y avanzó la Constitución marroquí. Cambió muchísimos aspectos. El rey de Jordania ha hecho exactamente lo mismo. Los reyes del Golfo Pérsico, las monarquías del Golfo Pérsico, están haciendo exactamente lo mismo, pero nunca se han manifestado en contra del rey. Siempre en contra de sus gobiernos, porque piden mejoras sociales, mejores políticas, respeto a los derechos humanos, respeto a la tolerancia, etcétera, etcétera. O sea, que según su experiencia, embajador, y además de lo que vemos en los periódicos y las noticias en todo el mundo, los países árabes que tienen monarquía han tenido un estadio de mucho más paz y tranquilidad para la ciudadanía que los que no la han tenido. Esto hay que tomarlo en cuenta. Nos vamos a ir a la pausa. Y cuando volvemos, quisiera que Luis me hablara un poco de cómo se eligen estos reyes y cuál es la historia quizás del primer rey europeo que podemos recordar. Volvemos. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Cuídate, pero no de vivir, y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20
pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Wind Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Wind Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Wind Telecom. Siente tu libertad. El Banco BHD te premia con la única tarjeta que te devuelve el 50% de los intereses y el 1% del consumo en pesos a una cuenta de ahorro. Usarla te premia. Banco BHD. Bueno, quiero recordarles que a partir del domingo 6 de julio vamos a salir al aire en vez de a las 11 de la noche, a las 6 de la tarde, el mismo domingo, para que usted pueda vernos sin sueño. Bueno, esta noche hablamos sobre la vigencia de las monarquías y tenemos aquí ciudadanos español y marroquí. Luis es español, el embajador de Marruecos, el doctor Brahim Moussa. Luis, te preguntaba en el segmento anterior, ¿de dónde se eligieron los primeros reyes de España? ¿De dónde salen? ¿Cuál es la historia? Hombre, pues sinceramente del Antiguo Testamento, con la elección del pueblo de Israel que elige sus reyes, ¿no? Pues un poco es eso. España, después de que se retira el Imperio Romano, que estuvo muchos años en España, los que empiezan a entrar son los visigodos, ¿no? Los bárbaros del norte, ¿no? Pero estos vienen con la religión cristiana también. Son reyes cristianos, aunque arrianos, muchos de ellos. Arrianos son aquellos reyes que creen en que Jesús es un ser especial, pero no es Dios. ¿Entiendes? Bueno, entonces estos reyes vienen con esos reinados a España y con la conversión del último rey visigodo, que es Recaredo, en el Concilio de Toledo, que es en el año 600 más o menos, 589 me parece que es, ahí se convierte al catolicismo Recaredo, ¿no? Y se le nombra por primera vez rey de España, es decir, ya se da una unidad política y religiosa ahí, ¿no? No es la que va a ocurrir con los reyes católicos, pero ya es el primer paso, ¿no? Y mira cómo España siempre ha tenido un papel preponderante en esta parte de Europa, ¿no? Exacto, entonces, bueno, pues ahí después viene la invasión musulmana de España, y ya para el año 800, ¿no? Entonces, al primer rey que sale después de la invasión musulmana, cuando ya estamos en medio de la invasión, ¿no? Pero el primer rey que empieza ya a ser católico después de la conversión de Recaredo, se le llama ya emperador de España, que es al rey Fernando III, ¿no? Este se llama de esta manera, ¿no? Bueno, pues el origen es cristiano, católico, la monarquía española, y es el título que estos reyes también heredan, sí, Felipe VI. Sí. Después, evidentemente, somos reyes católicos ya por título que le da Alejandro VI en el Papa por la conquista a los reyes católicos, ¿no? Y estos reyes heredan, Felipe también lo heredará, ese título, ¿no? A mí me da pena, que es la pequeña crítica que yo haría un poco en mi país, que se ha abandonado el catolicismo por los reyes, ¿no? Yo creo que Juan Carlos ha sido muy honesto en el sentido de decir, yo no creo que sea un hombre muy practicante, pero ha sabido respetar muy bien el catolicismo en España, convivir con él, darle el protagonismo que tiene en España, porque oye, el pueblo español mayoritariamente de costumbres es católico, ¿no? Aunque la política no sea así. Bueno, y el rey eso lo ha sabido defender, pero me da la impresión que tanto Felipe como Leticia no van por esa línea. Quizás una línea más moderna, que ellos lo evaluarían como así, más separada. Pero la monarquía no puede ser tan moderna, porque es tradición, es lo que vende, por llamarlo de alguna manera. Claro, es que tendrán que al final optar,
porque tienen el título de reyes católicos. Por ejemplo, una cosa que a mí personalmente me ha disgustado y me imagino que a mucha gente en España es que van a ser reyes de España el día del Corpus. Claro. El día del Corpus. Sí. Y en el día del Corpus, precisamente en ese día, que es fiesta en España, en muchos sitios, porque es una fiesta religiosa, ellos precisamente no van a hacer nada religioso. Wow. Y además nos consta a todos nosotros que ellos suelen, así como el rey se fotografiaba con todo el mundo, tanto el rey como la reina Sofía, con todos los católicos, con los obispos, con los cardenales, tácticamente yo veo a Felipe y Leticia que huyen de esas fotos. Quizás sea porque van con los tiempos del pueblo, pero no se olviden que España es una monarquía católica y la que ha proporcionado la unidad de España ha sido la fe, no ha sido la política. Precisamente una de las cosas que yo sí criticaría a Juan Carlos, dentro de que a mí es una persona que me ha gustado en general su trabajo, su labor, es que no ha sabido mantener la unidad de España. Estamos en el momento el a punto problema de la Cataluña, división. claro. Esto yo creo que es el problema más fuerte. Es el problema más España. fuerte. Eso él no ha sabido, igual que hizo muy bien el cambio, sin traumas, sin problemas, sin peleas, estupendo, cómo contentó a unos, a otros, tuvo una habilidad tremenda. Creo que la Constitución española, desgraciadamente, consagró unas autonomías que no existían, se quedaron ahí y ese mal se ha ido encreciendo y estamos a riesgo de dividirnos, ¿no? Bueno, la verdad es que en esta época dividir España es impensable, pero Cataluña reclama su libertad. Es impensable que se esté haciendo una Unión Europea y los catalanes estén pensando en dividirse, los vascos también. Eso es que no tiene lógica, ¿no? Claro, no tiene lógica. Y es muy importante señalar lo que tú has dicho, Luis, y que lo ha dicho también el embajador, cómo las tradiciones espirituales son esencia de las monarquías y por eso los reyes no pueden dejarlas atrás. Porque eso es lo que aglutina al pueblo, eso es lo que hace identificarse y es lo que para también las guerras, las divisiones, identificarse con una espiritualidad, con una fe, aunque no necesariamente tenemos que excluir a ninguna, como muy bien hace la monarquía de Marruecos, que conviven y es el rey de las religiones monoteístas, como bien usted explicó. Nos vamos a la pausa y volvemos con el embajador para que nos hable sobre cómo manejar ese delicado tema de ser confluencia y no separar. Volvemos. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Nunca descalzo, vaya a caminar. El piso está frío y se va a pasar. No cojas sereno que no hay necesidad. Ni viento en la loma que se va a apretar. Si algún día le dicen vamos a caminar, nunca lo haga, que el sol no es de confiar. Y nunca en la lluvia se puede mojar. Cuídate, pero no de vivir, y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Wind Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. El Banco BHD te premia con la única tarjeta que te devuelve el 50% de los intereses y el 1% del consumo en pesos a una cuenta de ahorro. Usarla te premia. Banco BHD.
esta noche hablamos sobre la vigencia de las monarquías en el mundo y hemos visto en el transcurso del programa cómo lo más importante de la figura de los reyes es aglutinar la población, sentirse identificados, mediar, ser mediador entre partidos políticos, entre grupos. Muy bien decía Luis López Cozar, como en España su mayor queja de él como ciudadano español y de muchos otros es cómo hay movimientos separatistas, el País Vasco, Cataluña, y cómo el rey pudiera influir en que estas cosas no pasaran. Yo le pregunto entonces al embajador Brahim Moussa, doctor Brahim Moussa, ¿cómo en Marruecos el rey ha podido, pues donde existen tantos grupos, que muy bien usted ha dicho, que él es el príncipe de las religiones monoteístas, en este caso distintos credos, ¿cómo ha podido aglutinar y encantar, si se pudiera utilizar este término, a los ciudadanos para que se mantengan unidos? La monarquía de Marruecos, y concretamente la dinastía actual, los alawitas que están reinando desde el siglo XVI, su primera vocación en la historia como reyes de Marruecos ha sido unificar al pueblo marroquí. Primera batalla, 1680. Moulay Ismail, fundador de la monarquía actual, unificó Marruecos como país moderno. Marruecos eran regiones tribales y fue él quien, con su gran sabiduría y con su mensaje político unionista, unificó todo Marruecos y puso como capital Meknès. Después se trasladó a Rabat y anteriormente era Fez. Y modernizó el país. Se empezó relaciones diplomáticas con los países europeos, Francia, Inglaterra, etc. E incluso creo que ha habido un pariente de él que se casó con una francesa de la familia real. Bien, aparte del gesto político de unión, está el gesto étnico. La madre del príncipe heredero siempre es hija del pueblo. Nunca es de la nobleza. Siempre es hija del pueblo. Eso es un dato interesante. Y creo que esto, la monarquía, se acerca a sus súbditos. Sí. Hassan II, la mamá, que descanse, que descansen los dos, es una mujer del pueblo. Sí. La mujer del actual rey, madre del príncipe heredero, Moulay Hassan, es una chica Ay, marroquí, se llama Moulay Hassan igual que el padre, igual que el abuelo. Es la princesa la Salma, es una mujer del pueblo que hizo estudios de ingeniería técnica y su majestad la conoció como príncipe y se casaron. Esto creo que es bueno. Creo que estos gestos en la monarquía marroquí a través de siglos han unido mucho al pueblo marroquí. Porque si nos fijamos, pues en 18 reyes que llevan la monarquía, pues seguro que se han casado con madres de príncipe heredero muchas regiones. Claro. Entonces la familia real se encuentra aparentada con todo Marruecos. Claro. Y entonces, para terminar, yo me pregunto, ¿tendremos nosotros los caribeños una sangre menos tradicional por quizás que no tenemos tantos años de historia, o un espíritu más conflictivo, que no nos imaginamos tan lejos de esa realidad monárquica que hemos visto que en sus pueblos buenos resultados ha dado? Luis, no lo sé. Yo creo que cada pueblo tiene su forma de gobernar. Nosotros sois un pueblo joven, una nación joven. Su nacimiento es presidencialista, con un presidente desde siempre. Pues ese es el camino que tenéis que seguir marcado, porque es el que da estabilidad, ¿no? Y para que haya prosperidad en un pueblo tiene que haber paz y estabilidad. Entonces, vosotros tenéis vuestro camino y no dejar que os lo quiten. Muy bien, ¿verdad, yo creo embajador? Que es lo que yo haría. Embajador, ¿qué opina usted? Estoy perfectamente de acuerdo con yo Luis también. En que la idiosincrasia de un pueblo se antepone a la forma de gobierno. Claro, o sea, así debe ser. La identidad de un pueblo se antepone a sus gobiernos. Y es esa identidad la que engendra una forma de gobierno. Y aquí lo habéis hecho muy bien y sois un país republicano y cada vez lo estáis haciendo mejor. Entonces, ¿para qué cambiar? Claro, no, yo creo que nosotros no podríamos jamás tener una monarquía, pero el hecho de entender
y respetar esos regímenes que tienen sus países, además de que es obligatorio como cultura general entenderlo, ¿no? Y entender que los pueblos están conformes con esto y que se aglutinan alrededor de estos líderes que son sus reyes, sus jerarcas. Yo creo que es muy interesante. Por eso, pues vamos a seguir haciendo estos programas históricos sobre monarquías para que todos aprendamos mejor cómo se manejan estos gobiernos en el mundo. Muchas gracias al embajador Brahim Musa, muchas gracias al licenciado Luis López Cozar por estar aquí con nosotros esta noche, ilustrándonos un poco sobre sus gobiernos. Y recuerde, amigos, que el domingo 6 de julio, nos verá no a las 11 de la noche, sino a las 6 de la tarde, como en adelante será nuestro programa, y los invitamos cada domingo a aprender a ver este mundo complejo y complicado y mágico que nos ha tocado vivir a través de las reflexiones y experiencias de nuestros invitados. Recuerde que también puede volver a ver este programa los miércoles en el canal 38 de CITV a las 4 de la tarde. Hasta la próxima semana.